Están preguntando, yo lo que les pido, ahora que estamos esperando únicamente que se unan el resto de los compañeros, no hay problema, pero lo que les pido es que traten de no utilizar la vía del chat, sino que habiliten sus micrófonos y consulten por micrófono, o sea, por micrófono a las preguntas, porque yo durante la clase voy a estar haciendo una presentación y no puedo acceder al chat, o sea, no voy a estar leyendo el chat. Uno de sus compañeros pregunta si se pudo solucionar el problema con los alumnos de la comisión 2. Tengo entendido que sí se advirtió cuál es el problema con la comisión y calculo que esta semana se va a solucionar y por ello se va a subir todas las notas juntas, tanto de la comisión 1 como de la comisión 2. A las y 35 arrancamos. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha Sí, bien. profe. Bueno. Dame 2 segundos más que me voy a cargajearlo. Bueno, vamos a comenzar. Ahí se ve el power, sí, ¿no? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, hoy la unidad que nos toca es la unidad 9 en el punto E, que es síndico. Sin ánimo de ser esos profesores que siempre creen que su materia es la más importante, les puedo decir que en materia concursal, en esta unidad, la de síndico, para ustedes los contadores, en esta carrera que nosotros estamos dictando la materia, es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque justamente el síndico, la función que ejerce el síndico tanto en el concurso como en la quiebra, vamos a ver que es de vital importancia, que es uno de los funcionarios más importantes que tiene este proceso concursal que se encuentra regulado en la 24522. Y el contador, el profesional, el contador matriculado, es el único que puede ejercer esta función. Por eso es tan importante esta unidad que se dicta en esta materia de concursos y quiebra, ya que no solo es una salida laboral para los contadores, sino sin perjuicio de no estar dictando una clase pretendiendo de que todos con posterioridad quieran ser síndicos, lo que sí quería la doctora Norma Fernández, pues de concursos y quiebre, que es la titular de la cátedra, le encantaba que dictar esta unidad invocando a todos los profesionales que en algún momento pudieran ejercer esta función de síndico. Sin perjuicio de ello, en esta materia de concursos y quiebras es tan importante para la carrera de contador, no solo por la función que ustedes pueden llegar a ejercer como síndicos, sino también en materia de asesoramiento, ¿no es cierto? Por eso es tan importante esta materia y específicamente esta unidad para ustedes. Hoy los temas que vamos a tratar es justamente quienes pueden ejercer la función de síndico, que ya adelantamos que únicamente puede hacerlo el contador matriculado, la importancia que tiene esta unidad, ¿no es cierto?, tanto en la materia de concursos y quiebras como en la carrera de contador específicamente, ¿no es cierto?, por los profesionales que son convocados por la ley para poder realizar esta función. Vamos a analizar cuál es la naturaleza jurídica de la función de síndico, porque vamos a ver que a lo largo de los años fue evolucionando
la naturaleza que se le dio al concepto de síndico y a la función de síndico, cuáles son los antecedentes de la legislación, nuestra legislación, el nombramiento y las funciones, cómo se nombra y cuáles son las funciones que tiene el síndico conforme a la ley, el régimen de actuación personal que la ley prescribe para los síndicos, asesoramiento profesional, que ahora vamos a ver que se le posibilita al síndico a poder solicitar o poder pedir ante el juez asesoramiento profesional, pero vamos a ver que tiene una particularidad con la cual generalmente los contadores no están muy contentos, ya que los honorarios de estos profesionales están a cargo de los contadores, de los síndicos. La irrenunciabilidad en el cargo que prescribe la ley, ahora vamos a ver a qué se debe y el por qué. El régimen de responsabilidad, el régimen, si bien no están exentos del régimen de responsabilidad común, los síndicos, la ley establece un régimen específico en cuanto a la reducción y cuáles son las sanciones que le son aplicables a los síndicos. El régimen de sindicatura plural, que también está prescripto en la ley, la posibilidad de formar una sindicatura plural o designar una sindicatura plural que es potestad del juez. Y por último vamos a ver los funcionarios, dentro de los cuales está el síndico, ¿no es cierto?, que es el funcionario más importante, y los empleados del concurso. Son funcionarios del concurso, los administradores, el comité de control. Y luego también vamos a ver otros sujetos, ¿no es cierto?, que pueden también participar de este proceso concursal, que son los enajenadores, evaluadores y los empleados. Hablamos del síndico. ¿Es fundamental para la carrera de contador? Sí, dado el rol activo que el síndico tiene tanto en materia de concurso como en la quiebra. Cuando ustedes estudian la ley concursal, que ya la comenzaron a estudiar y dieron los primeros indicios de lo que es la 24522, viendo, ¿no es cierto?, la prevención de la quiebra y la teoría de los concursos, vamos a ver que nosotros tenemos dos concursos. Si bien es un solo concurso, vamos a ver que tenemos dos procedimientos, que es un concurso preventivo y una quiebra. Y dependiendo de qué tipo de proceso nosotros nos encontremos, vamos a ver las diferencias que hay en el rol que asume el síndico en el mismo. Es fundamental en esta carrera porque son los únicos profesionales que, de acuerdo a la ley, pueden ejercer esta función. La ley entiende que los contadores tienen los conocimientos técnicos, ¿no es cierto?, tienen los conocimientos técnicos, tienen los conocimientos técnicos en el área tanto de las ciencias económicas como en el área del derecho, que vamos a ver que esta materia que ustedes van a estudiar ahora, que es concurso de quiebra, tiene, si bien es una materia de derecho, tiene mucho respecto a la parte procesal, que generalmente a los contadores no les gusta, no les interesa, pero realmente es importante que tomen conocimiento de la misma y que conozcan el proceso y conozcan el derecho, ya que la ley entiende, sin admitir prueba contraria, que el contador tiene los conocimientos suficientes para poder llevar adelante esta función. Una de las características que tiene esto es que, por ejemplo, puede asesorarse profesionalmente por asesores, o bien solicitar un patrocinio letrado, presentarse en el expediente con un patrocinio letrado de un abogado. Sin perjuicio de eso, todos los honorarios que se generen de esos asesores van a estar a cargo del síndico, ¿no es cierto? Porque la ley entiende que el contador es un profesional autosuficiente para poder llevar adelante la función sindical. Cuando hablamos del proceso concursal, ya sea en su estado liquidativo o en su estado preventivo, hablamos de la apertura de un proceso, ¿no es cierto?, jurisdiccional, en el cual el principal sujeto acá, ¿no es cierto?, que es el más importante, es el juez, que es el director del proceso. Y tenemos un deudor que se encuentra en estado de insolvencia, el cual requiere, dependiendo de si estemos en el proceso preventivo o en un proceso liquidativo, mayor o menor actividad jurisdiccional por parte del síndico. En el caso del concurso preventivo,
si bien con la declaración, con la apertura del concurso preventivo, el deudor mantiene la administración de sus bienes, la ley establece que va a ser bajo la vigilancia del síndico. Es decir, que ahí está una de las funciones principales que tiene el síndico en este proceso, que es la de control en la administración del deudor en el caso del concurso preventivo. En el caso de la quiebra se ve con la mayor actividad que realiza o el mayor despliegue que puede hacer el contador, ¿no es cierto? Ya que en el caso de la quiebra, por ejemplo, uno de los efectos que tiene la declaración de la quiebra es la pérdida procesal por parte del fallido, la pérdida de la legitimación procesal del fallido que queda en cabeza del síndico. Es decir, el síndico es quien va a actuar en todos los procesos de carácter patrimonial que tenga el deudor. Y a su vez también tiene, la tarea, ¿no es cierto?, la función importante que es la administración y la disposición de los bienes, porque como consecuencia de la declaración de la quiebra, el fallido, como uno de los efectos es el desapoderamiento, y como consecuencia del desapoderamiento, esa administración y disposición de los bienes pasa a cabeza del síndico. De allí la importancia de este órgano calificado, ¿no es cierto?, que la ley establece en cabeza de este profesional, entendiendo que es el que tiene los conocimientos tanto en el área contable como en el área de derecho para poder llevar adelante esta función. ¿Cuál es la naturaleza del síndico? La naturaleza de esta función del síndico. Según la ley, en el artículo 251, dice que es un funcionario del concurso, y hago hincapié en esto, funcionario del concurso, y ahora vamos a ver por qué hago hincapié en esto. Se deja de lado el concepto del mandato, vamos a ver cuando veamos los antecedentes, que vamos a hacer un breve repaso únicamente de cuáles son por cuáles son los estadios que ha pasado el concepto de síndico para llegar a este concepto actual que tiene la 24522. Deja de lado un concepto de mandato que estaba conformado por un contrato, ¿no es cierto? Un contrato de mandato en el cual el síndico era un mandatario de los acreedores, que se encontraba en protección o representación, ¿no es cierto?, de los acreedores, lo cual se regía antes de la 19.551, que es la ley anterior de concursos y quiebra. Con la 24.522 se adopta la teoría del órgano, que es la que actualmente se encuentra vigente, y establece que se entiende que el síndico es un órgano del concurso. Vale decir que el síndico actúa, ¿esto qué quiere decir que es un órgano del concurso? Que todas las funciones y facultades que tiene el síndico provienen de la ley, ¿no es cierto?, de la 24.522. Todas las facultades que éste pueda tener y la actuación que ha de tener, las funciones que ha de tener, son deberes que le son impuestos por la ley. Decíamos que no representa ninguna de las partes, es decir, no es un representante ni del deudor, no es representante de los intereses de los acreedores, tampoco es un dependiente del juez, sino que es un órgano. El síndico está llamado a cumplir las funciones legales, es decir, las funciones que están impuestas por la ley, dentro de las cuales una de las más importantes que podemos destacar ahora es la de colaboración. Tiene un deber de colaboración con el juez, pero es un órgano del concurso, el cual no tiene una dependencia con respecto al juez, sino que sus funciones no surgen de lo que el juez establezca que deba realizar el síndico, sino que provienen de la ley. Les cito una jurisprudencia que es importante en esta materia, ¿no es cierto?, que es el fallo Amiano. Yo sé que a los contadores mucho, cuando hacemos análisis de las jurisprudencias, no les gusta, pero bueno, en este caso particular es fundamental, ya que con el caso Amiano hubo un antes y un después en lo que es el concepto y la naturaleza jurídica de la concepción de la función del síndico. En este caso se debatió si los actos o omisiones que realizara el síndico debían ser equiparados o no a un órgano estatal. Ahora, cuando nosotros veamos los antecedentes legales de las leyes dentro de nuestro ordenamiento, vamos a ver que en esta evolución se ha ido partiendo desde un síndico que no era profesional, como era un simple acreedor o un comerciante, ¿no es cierto?, se lo elegía como los comerciantes, a pasar a la profesionalización del síndico, y en una de las normativas, que es la
la anterior a la 19.551, se entendía que el síndico era un funcionario público, ¿no es cierto? Se lo entendía como funcionario público, teniendo en cuenta de que en el caso del concurso de la quiebra, originariamente se lo veía como un conflicto de intereses particulares únicamente que circunscribía tanto al deudor con sus acreedores, y luego, evolucionando de esa visión, se entendió en algún momento de la legislación argentina de que no solo se circunscribía a intereses particulares, sino que también había intereses públicos, porque con una quiebra tenemos que tener en cuenta que originariamente las leyes que nosotros teníamos en nuestra legislación únicamente regulaban la quiebra, no el concurso preventivo, que fue con posterioridad, ¿no es cierto? Que se reguló con posterioridad teniendo en cuenta el principio de conservación de la empresa, pero originariamente únicamente se tenía en cuenta la quiebra, es decir, ante la insolvencia del deudor se liquidaban los bienes a los efectos de pagar, no se tenía la concepción de prevención, ¿no es cierto?, que sí se tiene hoy. Pero bueno, fue evolucionando y se tenía en cuenta que no únicamente había intereses particulares con la quiebra de un negocio y con su consecuente desaparición, es decir, una vez que quebraba ese deudor, salía, digamos, como consecuencia de las inhabilitaciones que tenía, salía, y eso no solo repercutía a una... ¿No se escucha? Les pido por favor que no hagan que no el chat, porque yo por ahí veo mensajitos, pero no. ¿Los escuchan? Bueno, pensé que estaban por allá. Bueno, ¿se me escucha bien o no? Sí, profe. La escuchamos. Bueno. Sí, profe, ahora sí, a mí se me había tildado el internet, bueno. perdón. No, no hay problema. Bueno, decíamos que, ¿no es cierto?, que con el correr de los tiempos y con la evolución, ¿no es cierto?, que ha tenido normativamente, se entendió que no solo afectaba intereses particulares, sino también intereses que afectaban, ¿no es cierto?, de manera global al lugar en el cual se encontraba o se desenvolvía ese sujeto que había caído en insolvencia. Teniendo en cuenta eso, en algunos casos, vamos a ver que después eso evolucionó, ¿no es cierto?, se entendía que el síndico era un funcionario público. En este plano, ¿no es cierto?, que es con el cual se sienta el precedente, en el cual nosotros se establece debate por primera vez cuál es la naturaleza jurídica del síndico, ¿no es cierto?, de la función de síndico. En este caso se había originado, ¿no es cierto?, a raíz de la compraventa de un inmueble que estaba afectado al concurso preventivo, y con la ley anterior, con la 19.551, a los efectos de poder vender, ¿no es cierto?, ese inmueble que se encontraba afectado al concurso preventivo, se requería, ¿no es cierto?, necesitaba la autorización para poder venderse ese inmueble. Esto no sucedió claramente y por tanto se vio invalidada esa compraventa que se había realizado porque no había seguido los pasos, ¿no es cierto?, que tenía que seguir los efectos de una compraventa válida, porque este inmueble se encontraba afectado a un concurso preventivo. El comprador que se ve afectado porque se cae esa operación, ¿no es cierto?, se frustra esa operación que había realizado, demanda no solo al síndico, ejerce una acción de responsabilidad con respecto al síndico, sino también al Estado Nacional por el fracaso de esa operación. El fallo llega hasta la Corte Suprema de Justicia, y en la Corte Suprema de Justicia da pie para analizar cuál es, ¿no es cierto?, el carácter o la naturaleza jurídica de las funciones que ejerce el síndico en el concurso de quiebra, en un concurso de una quiebra. La Corte precisó que la ley atribuye al síndico el carácter de funcionario del concurso, no del Estado, y esto es importante. Establece que la actuación del síndico no se desarrolla en protección de un interés público, sino intereses privados, sea que se hallan en conflicto siendo el sujeto auxiliar de justicia, sin constituir por eso un órgano mediante el cual el Estado exterioriza sus potestades y su voluntad. En este sentido se agrega, ¿no es cierto?, que la función del síndico en el proceso colectivo se desarrolla con autonomía, sin subordinación jerárquica y en base a la idoneidad técnica que deriva de su título profesional. Esto es lo que hablábamos, es que no es un dependiente del juez, ¿no es cierto?, sino que tiene una autonomía.
Negaron así que por el mero hecho de su intervención en el concurso, impuesta por ley para asegurar el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, lo transforme en un funcionario público o en un delegado del Poder Estatal, cuyas facultades del Estado, por la cual el Estado tuviera que responder, ¿no es cierto? Entonces se hace hincapié y acá se deja sentada cuál es la naturaleza del síndico, de que el síndico es un órgano del concurso y no es un funcionario público como se tenía visto, ¿no es cierto? Como por ejemplo con la ley anterior. Esto que hablábamos de los antecedentes, que no siempre se lo vio de ese modo, no siempre la naturaleza del síndico fue vista desde el punto de vista de órgano de concurso, sino que en algunos casos fue visto como un funcionario público. Originalmente, las primeras normas que nosotros tenemos de origen comercial son las ordenanzas de Bilbao, ¿no es cierto?, en la cual la función del síndico era de representar a los acreedores. No había una necesidad de profesionalización, sino que de profesionalidad, no tenía que tener ninguna profesión el síndico que ejercía esa representación, sino que era elegido por los mismos acreedores y era realizado entre aquellos acreedores que tenían o mayor eran los más renombrados o los más conocidos o tenían antecedentes previos de conocimiento de esta situación, y por eso eran elegidos entre los acreedores. Y lo que hacía, la función que tenía era más que nada representar a los acreedores frente al deudor insolvente, que originalmente, debemos tener en cuenta que en la ordenanza de Bilbao únicamente estaba regulada la quiebra, no así el concurso preventivo, y era de carácter sancionatorio la quiebra. Siempre se entendía que ante la insolvencia del deudor era un deudor fraudulento, ¿no es cierto? Eso fue evolucionando con los años. Con la sanción del Código de Comercio se distinguió entre síndicos provisorios y síndicos definitivos. Acá ya empieza a vislumbrarse, ¿no es cierto?, con los síndicos definitivos cierta profesión que se les requería, ¿no es cierto?, pero todavía no estaba la figura del contador. Sí se regían por las reglas del contrato, que es del mandato, que es un contrato, ¿no es cierto?, en el cual se le otorgaba al síndico para que fuere mandatario de los acreedores, siempre teniendo el interés de los acreedores que se entendía, ¿no es cierto?, la legislación, que eran los afectados en esta situación. Con la 4156, que es una de las primeras, es la primera ley de quiebras que nosotros tenemos, todavía no estaba regulado el concurso, se dan las primeras intervenciones de lo que es la profesionalización de esta función de síndico, ¿no es cierto? Y aparecen las primeras intervenciones del síndico contador, pero siempre con la figura del mandato, ¿no es cierto? A través de un contrato. No estaba todavía establecida la noción del órgano, ¿no es cierto?, sino que era a través del mandato y cuyas funciones provenían de ese contrato de mandato que se ejercía. Y sí, lo que se modifica a lo originariamente es que aquí ya no eran elegidos por los acreedores, sino por el juez, pero tenían cierta idoneidad para poder ejercer el cargo. La ley 11.719 se le atribuyó, esto es lo que yo les decía, que originariamente se rompe un paradigma de lo que se venía viendo hasta este entonces, en lo cual se entendía que en el concurso, en la quiebra, únicamente había intereses particulares en juego, sino que se entiende que más allá de los intereses particulares, esto podía repercutir en el interés público general, y por tanto se le atribuye con esta ley, ¿no es cierto?, el carácter de funcionarios públicos, y le delegan funciones típicamente judiciales como representantes de la masa. Con la 19.551, que es la ley anterior a la 24.522, que es la que actualmente tenemos vigente, se produce el quiebre del concepto que nosotros veníamos teniendo, que se venía teniendo de síndico hasta entonces, y nace la noción de órgano y la necesidad de profesionalización. Esto con el fallo Miano. Y se llega, ¿no es cierto?, con esta evolución a la 24.522, en la cual actualmente se lo entiende como un órgano del concurso, ¿no es cierto?, no como un funcionario público, sino como un funcionario del concurso, como un órgano concursal en el cual cuyas funciones provienen y emanan de lo establecido por la ley, y una necesidad de profesionalización estableciendo
No sé, con la 19.551 no solo los contadores podían ser síndicos, sino también los abogados. Pero con la 24.522 se establece, ¿no es cierto?, y la exigencia de ser contador público nacional con una antigüedad en la matrícula y en la cual se le asigna, ¿no es cierto?, tecnicidad e idoneidad a esta función del síndico. Designación. Bueno, conforme el artículo 253 requiere, ¿no es cierto?, que para la designación del síndico, vamos a ver ahora que, a ver, un segundito. Les pido un segundito. Les pido disculpas, seguimos. ¿Cómo se designa? ¿Cómo se designa al síndico? Conforme al artículo 253, vamos a ver que la Cámara de Apelaciones tiene la función de realizar 2 listas. Cada 4 años hace la formación de 2 listas, una con categoría, en la cual tiene categorías de estudios contables, y una categoría B que está conformada por profesionales. Y la ley establece que únicamente pueden conformar estas listas contadores públicos con una antigüedad mínima, la matrícula de 5 años y estudios de contadores en los cuales tenga dentro de ese estudio contable la mayoría de profesionales con 5 años en la antigüedad de la matrícula. Es decir, que pueden ser contadores profesionales de manera independiente, ¿no es cierto?, que se inscriben dentro de la categoría B de profesionales, o bien pueden ser estudios de contadores dentro de los cuales la mayoría de los profesionales dentro de ese estudio cuenten con la mayoría de 5 años de antigüedad en la matrícula. Hay que tener en cuenta que en el caso de los estudios contables, si bien la ley no lo establece, requiere, ¿no es cierto?, pluralidad de sujetos dentro de ese estudio contable, porque la ley no habla de si estamos en presencia de una asociación civil, de una asociación de hecho o una sociedad de hecho, etcétera. No hace una aclaración, pero sí se entiende que tiene que tener, no puede ser un estudio contable de un solo sujeto, sino que debe tener por lo menos 2 contadores, dentro de los cuales la mayoría debe tener, cumplir el requisito de tener 5 años de antigüedad en la matrícula. En el caso de los estudios contables, si se inscriben en la lista de estudios contables, no pueden inscribirse a su vez como contadores independientes. Se tiene en cuenta, la ley hace acá una preferencia que queda sujeto, digamos, al discrecional de la Cámara hacer esta preferencia respecto al resto, pero y esto también tendrá en juego la cantidad de sujetos postulantes, ¿no es cierto?, para presentarse en esas listas, es decir, la cantidad de contadores que quieren postularse para la inscripción de la lista, en el caso de que hubiese muchos, se tendrá una preferencia, ¿no es cierto?, respecto a aquellos que tengan títulos universitarios de especialización en la sindicatura concursal y que tengan antecedentes profesionales académicos, experiencia en el ejercicio de la sindicatura, es decir, que hayan sido síndicos, por ejemplo, previamente en algún otro concurso. Eso se va a tener como una preferencia siempre y cuando existan gran cantidad de sujetos postulantes que se quieran inscribir. Uno de los problemas que, por ejemplo, desconozco cómo es en Corrientes, pero por ejemplo en el Chaco sé que no hay gran cantidad de sujetos postulantes y por tanto muchas veces a duras penas se llega a la cantidad que la ley requiere, que ahora vamos a ver que son 15 síndicos, ¿no es cierto?, por juzgado, y suplentes, y tenemos que ocupar, digamos, esa cantidad de listas y que generalmente no hay muchos profesionales que quieran inscribirse. Cada 4 años la Cámara forma esas 2 listas, habíamos dicho una categoría A de estudios contables y una categoría B conformada por profesionales, y ahora la ley sí establece una prioridad, y esto sí es una prioridad legal. En este caso, para la conformación de las categorías, es aquellos que acrediten haber cursado carreras universitarias de especialización de posgrado. Es decir, esto sí genera una prioridad legal. En el caso de
los antecedentes profesionales académicos o la experiencia en el ejercicio de la sindicatura son discrecionales y pueden ser dejados de lado teniendo en cuenta, no sé, los postulantes que se presenten, pero sí lo que generará una prioridad legal, ¿no es cierto?, es haber cursado carreras universitarias de especialización de posgrado en sindicatura. La Cámara. Bueno, habíamos dicho que elabora 2 listas, ¿no es cierto?, que en su conjunto, esas 2 listas, tanto de categoría A como categoría B, que están conformadas una por estudios contables y la otra por profesionales independientes, en su conjunto deben contener una cantidad mínima de 15 síndicos por juzgado, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Resistencia Chaco, existe un juzgado que tiene la competencia en concursos y quiebras, ¿no es cierto? Y deben ser, la ley establece una cantidad mínima de 15 síndicos por juzgado con 10 suplentes pudiendo ser reinscriptos indefinidamente, porque la Cámara cada 4 años elabora estas listas y vencido ese plazo se vence ese nombramiento, esa incorporación dentro de las listas, pero pueden ser reinscriptos indefinidamente, se pueden volver a reinscribir los síndicos. La Cámara tiene facultad de ampliar o reducir el número de síndicos titulares por juzgado, ¿cierto? Lo puede reducir dependiendo, va a depender, ¿no es cierto? Y da la facultad de prescindir las categorías en aquellas jurisdicciones cuya población fuera inferior a 200.000 habitantes, es decir, en aquellos lugares, jurisdicciones en las cuales no tienen una población importante, ¿no es cierto?, se puede reducir ese número de síndicos titulares. En la provincia del Chaco, por ejemplo, esto es lo que yo les mencionaba, la Cámara de Apelaciones, por acordar del número 186, aprobó el reglamento para la apertura de registros de síndicos, porque esto se encuentra, cada provincia, cada jurisdicción reglamenta, ¿no es cierto?, la forma de inscripción, más allá de que la Cámara es la que elabora las listas. Reglamentó la apertura de registro de síndicos en concurso de quiebra, invoca, ¿no es cierto?, la resolución, la acordada del Superior Tribunal, en la cual establece que el Juzgado Civil y Comercial número 10, en el caso de Resistencia, tiene competencia especial en la totalidad de las causas concursales y quiebras, y dispone que las solicitudes se tramitarán por intermedio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, siendo estos últimos quienes remiten dichas solicitudes a la Cámara. En el caso de Corrientes, a diferencia del Chaco, las solicitudes se presentan directamente ante la Cámara, pero en el Chaco, por ejemplo, a los efectos de poder solicitar la inscripción dentro de una de las listas, lo hace el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quien tiene un formulario, uno se presenta, completa un formulario y realiza la solicitud, la cual es remitida a la Cámara para la conformación de las listas, las cuales son con posterioridad remitidas al juzgado para realizar los sorteos. Que estos son los sorteos a los que me refiero. Ya que esas son las listas que son conformadas en las cámaras, en las cuales se inscriben los postulantes para poder realizar la función de síndico. ¿Cómo se designan? Las designaciones las realiza el juez del concurso, ¿no es cierto? Lo hace por sorteo, que es un sorteo público. Se computan separadamente los concursos de las quiebras, el sorteo es público, se realiza entre ambos integrantes de la lista de acuerdo a la complejidad del concurso del que se trate. Esto es a discreción del juez, es decir, teniendo en cuenta el concurso del cual se trate y la magnitud del mismo y la complejidad del mismo, si estamos frente a un concurso el cual no tiene demasiados acreedores o no tiene un activo importante, por ejemplo, en realidad va a tener en cuenta la cantidad de acreedores y la complejidad que se pueda generar. Supongamos que sea una sociedad que realiza distintas actividades, no solo se circunscribe a una actividad, no sé, compra y venta, o también que sea de inversión, que realice varias actividades, ¿no es cierto? Eso va a complejizar a la hora de poder liquidar o de llegar a un acuerdo preventivo, ¿no es cierto? Dependiendo de si estamos en un concurso o una quiebra. Dependiendo de eso, inicialmente el juez podrá determinar si realiza el sorteo con la categoría A, que está conformada por un estudio contable, o bien por una categoría B, que es por profesionales independientes.
Esa decisión la toma el juez en un auto de apertura o la declaración de la quiebra, es decir, o sea, cuando hace la apertura del concurso preventivo o declara la quiebra de este sujeto. Esa decisión es inapelable, es decir, el deudor no puede apelar el hecho de que se establezca respecto de una categoría o respecto de la otra. El designado, o tampoco el síndico, ¿no es cierto? Tampoco lo puede apelar. Cuando se designa uno de los síndicos, ese síndico sale de la lista que conforma la Cámara y se tiene que completar esa lista en su totalidad. Una vez que se completa esa lista en su totalidad, es incorporado nuevamente ese síndico para poder seguir siendo sorteado. El síndico designado en el concurso preventivo actúa en la quiebra que se decrete como consecuencia de la frustración del concurso, pero no la que se decrete por incumplimiento del acuerdo. Eso establece la ley. Pero este artículo se encuentra en contradicción a lo establecido en el concurso preventivo cuando establece que en el caso de la declaración de una quiebra, estando pendiente el cumplimiento del acuerdo preventivo, establece que es el mismo síndico quien va a actuar, es decir, estamos frente a un único proceso. Iniciado el concurso preventivo, continúa, ¿no es cierto?, en un único proceso sin perjuicio de haberse decretado la quiebra. Entonces la doctrina entiende que si bien es contradictorio, en este caso se tiene que prevalecer el artículo anterior en el cual establece que queda designado el mismo síndico, teniendo en cuenta que estamos en presencia de un mismo proceso y por economía procesal, ¿no es cierto?, debería continuar el mismo, ya que esta diferenciación que se realiza en este artículo es de alguna manera arbitraria, ¿no es cierto? Pero eso es una posición doctrinaria, no está establecida en la ley, ya que hay una contradicción. Sindicatura plural, sin perjuicio de que el juez pueda establecer respecto a una categoría A o una categoría B, en la cual la categoría A está conformada por un estudio contable, ¿no es cierto?, puede designar, teniendo en cuenta la complejidad y volumen del concurso preventivo, ya puede ser originariamente o puede haberlo advertido de manera con posterioridad, una vez que ya ha abierto el proceso, advierta que el volumen y la complejidad del proceso así lo requiere, puede designar más de un síndico, sin perjuicio de que sea de la categoría A o de la categoría B. Es decir, puede iniciarlo, puede incorporar, ya sea, puede hacerlo de forma originaria o puede incorporarlo con posterioridad. Tiene que ser por una resolución fundada, es decir, tiene que fundar el porqué, la necesidad de una sindicatura plural, y debe contener un régimen de coordinación. Y esto es importante porque al asignar dos síndicos vamos a estar hablando de dos profesionales que no tienen previamente una relación profesional, y esto hace que requiera, ¿no es cierto?, que el juez determine una coordinación por la cual van a trabajar, un régimen de coordinación para el trabajo, y que esto no entorpezca, ¿no es cierto?, una dinámica concursal. Esto queda, ¿no es cierto?, a discreción del juez. En cuanto a las funciones, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el artículo 254 habla de manera genérica cuáles son las funciones del síndico, no las enumera. Y esto es porque el legislador entendió que metodológicamente hubiera sido incompleto hacer una enumeración de las funciones que lleva adelante el síndico, las cuales se ven a lo largo de todo el proceso, tanto de concursal como de quiebra. Es decir, que nosotros vamos a ver, sin perjuicio, que en el artículo 254 establece que las funciones del síndico son las indicadas por la ley, tanto en el trámite del concurso preventivo hasta su finalización, como en todo el proceso de quiebra, incluso en su liquidación, ¿no es cierto?, la vamos a ver a las funciones a lo largo de toda la ley. Al solo efecto práctico, hice una clasificación al solo efecto de hacer al solo efecto de enunciarlas nada más, pero las he clasificado. Pero dependiendo del autor que ustedes busquen, que ustedes lean, podrán ver una clasificación diferente, o cada autor tendrá la clasificación que considere mejor o metodológicamente correcta, ¿no es cierto? Pero no es una clasificación que surja de la ley, sino que es
al solo efecto de la clase, esta clasificación que realicé. Podrán encontrar otras o podrán realizar ustedes una clasificación si es así lo quieren al momento de estudiar. Podemos clasificar en las funciones que tiene el síndico a lo largo del proceso, pueden ser judiciales, administrativas y contables. En el caso de las judiciales, decimos que el contador es un profesional autosuficiente que tiene conocimientos tanto de las ciencias jurídicas como de las ciencias contables, y cuando hablamos de las ciencias jurídicas, del derecho, vamos a ver que el síndico tiene muchas funciones que son de carácter netamente judiciales y de carácter procesal que tiene que realizar a lo largo de todo el procedimiento. Por dar ejemplo, vamos a decir que es el encargado, que es una de las funciones más importantes que tiene, que es el encargado de recibir en su domicilio los pedidos de verificación de crédito de los acreedores. Vamos a ver que con la apertura del concurso preventivo se hace el sorteo del síndico y se fija el domicilio del síndico para que los acreedores puedan verificar sus créditos en el domicilio del mismo. Es decir, no lo hacen en el juzgado, lo hacen en el domicilio del síndico. Debe asistir a las audiencias, contesta vistas y traslados que se generen en el expediente, promueve acciones, interpone recursos. En el caso del concurso preventivo habíamos dicho que con la declaración de la apertura del concurso preventivo, el deudor continúa con la administración de sus bienes, pero bajo la vigilancia del síndico. En el caso de la quiebra, uno de los efectos de la declaración de la quiebra es la pérdida procesal del fallido que queda en cabeza del síndico. Esto significa que el síndico va a actuar no en representación, va a actuar como si fuese el fallido mismo, ¿no es cierto?, teniendo la legitimación procesal del mismo en todas las causas de carácter patrimonial que queden sujetas a desoperamiento. Esto significa que se va a presentar en todos los expedientes que están abiertos que fueran de carácter patrimonial del deudor. También tiene la responsabilidad de ejercer, por ejemplo, la acción de ineficacia de ciertos actos que fueron realizados durante el periodo de sospecha ante la declaración de la quiebra. Vamos a ver que hay un periodo que es denominado periodo de sospecha, en el cual los actos que haya realizado el deudor durante ese periodo, siempre y cuando configuren el presupuesto, como por ejemplo ser actos a título gratuito, el síndico tiene la obligación, la responsabilidad, ¿no es cierto?, de traer esos bienes para la quiebra y para los efectos de ser liquidado, es decir, para recomponer ese patrimonio para poder ser liquidado. O, por ejemplo, tiene también la función de, en el caso de que hubiese una hipoteca que esté a punto de vencerse y que hay que inscribirla, o la inscripción de embargos, etcétera. Es decir, todos los procesos, la legitimación procesal que está en cabeza del fallido pasa al síndico. Por eso es tan importante esta función judicial, ¿no es cierto?, que tiene el mismo. Y el conocimiento, ¿no es cierto?, jurídico que se le requiere al síndico. Funciones administrativas. En el caso de la quiebra, habíamos dicho que como consecuencia de la declaración de la quiebra, uno de los efectos personales que recaen sobre el fallido es el desapoderamiento. Eso implica, ¿no es cierto?, que pierde la administración de sus bienes y por tanto esa administración pasa a cabeza del síndico, que es quien va a administrar sus bienes. En el caso de la quiebra, ¿no es cierto?, procede ya a la posesión de esos bienes y a la posterior liquidación de los mismos para poder pagar con ellos los créditos, es decir, a la liquidación. Pero, por ejemplo, hay un supuesto decretada la quiebra que es, lo vamos a estudiar más adelante, que es la continuación de la empresa, la continuación de la explotación de la empresa, que ciertos supuestos que se tienen que configurar, ¿no es cierto?, en esos casos el síndico puede solicitar al juez la continuación de la explotación de la empresa, teniendo en cuenta si eso es más beneficioso para la masa a liquidar. Y en este caso, ¿cierto?, toda esa función que va a ejercer el síndico como administrador. En el caso del concurso, ¿no es cierto?, si el deudor no es apartado de la administración, lo hace bajo vigilancia del síndico. En el caso del concurso, bueno, controla, ¿no es cierto?, la administración del deudor, quien todavía no la ha perdido, ¿no es cierto?, no pierde la administración de sus bienes.
Tiene también funciones contables, ¿no es cierto? Compulsa los libros, los documentos, la fiscalización, tiene una tarea de investigación muy importante. También podemos mencionar dentro de esta categoría contable, pero también a su vez es, en cierta forma, tiene un aspecto procesal muy importante, que son dos informes importantísimos en los cuales se ve la tecnicidad que requiere, el conocimiento técnico que requiere el síndico, que es el informe individual y el informe general, ¿no es cierto? En el cual lo que establece es, en el informe individual, la determinación del pasivo, y en el informe general la determinación de cómo se encuentra la situación económica de ese sujeto que se encuentra, ya sea en concurso operativo o en quiebra, lo cual es de vital importancia y es un verdadero informe técnico el que se le requiere. Y también con una de las últimas reformas, ¿no es cierto?, la 24.522, se incorporó, ¿no es cierto?, dentro del artículo 11, un informe que tiene que realizar respecto de los trabajadores, ¿no es cierto? Es casi una tarea de investigación que se le requiere y que ha tenido muchas implicancias, ¿no es cierto?, en la labor que realiza el síndico, porque tiene que hacer informes mensuales respecto de los trabajadores. Bueno, en el caso de asesoramiento profesional, habíamos dicho que el síndico puede requerir un asesoramiento profesional cuando la materia exceda a su competencia, o bien puede solicitar patrocinio letrado, es decir, presentarse en el expediente con un patrocinio letrado con un abogado. En todos los casos, la ley establece que los honorarios de esos profesionales de los cuales se hace el síndico son a exclusivo cargo del síndico, es decir, que no son a cargo del concurso. Y esto ha sido muy debatido, pero lo que yo les decía originalmente, la ley entiende que el contador es un profesional idóneo en la materia, no solo en las ciencias económicas, sino también jurídica, que lo hace un sujeto, ¿no es cierto?, autosuficiente para poder llevar la función sindical. Tal es así que en el caso de que requiriese un asesoramiento profesional, los honorarios de estos van a estar a cargo del mismo síndico. Les decía que ha sido muy criticada, mucha parte de la doctrina establece que es irracional. Vamos a ver que más adelante hay otros funcionarios que sí pueden solicitar asesoramiento profesional y esos honorarios están a cargo del concurso, no así los del síndico. Y Roulion, que es un autor, ¿no es cierto?, sostiene que esto, obviamente, es crítico con este artículo, ¿no es cierto?, criticando este artículo, dice que se podría subsanar o se podría exceptuar, ¿no es cierto?, esta tacha irracional, esta normativa la cual tachan de irracional, ¿no es cierto?, siempre y cuando que el síndico hubiera solicitado una autorización judicial y le hubiera sido concedida, es decir, haciendo una presentación judicial y que el juez conceda que solicitar y justificar la necesidad de ese asesoramiento profesional porque excede, ¿no es cierto?, del marco de sus conocimientos y el porqué del requerimiento de ese asesoramiento, ¿no es cierto? Y en ese caso, que el juez lo autorice, ¿no es cierto?, a poder realizar, a poder asesorarse, ¿no es cierto?, judicialmente, y que se aplique de forma supletoria, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cuáles son las excepciones en las cuales se puede dejar de lado lo que es la actuación personal del síndico, que conforme se requiere la ley. Entonces lo que dice es que, teniendo en cuenta eso, si en el caso puntual y justificado, ¿no es cierto?, se puede establecer, el juez podría autorizarlo, y en este caso sí, esos honorarios correrían por cuenta del concurso, lo cual, esto es doctrinario, chicos, o sea, el principio y lo que dice la ley es que todo asesoramiento profesional que exceda puede hacerse asesorar, se puede solicitar patrocinio letrado, pero siempre los honorarios van a estar a su cargo. Otra solución doctrinaria que dicen es que al regular los honorarios letrados se haga como gasto de conservación y justicia, pero esto también es un criterio, ¿cierto? No es el criterio generalizado. Siempre se tiene en cuenta de que el síndico es un profesional autosuficiente para poder llevar adelante la función sindical y, por tanto, todos los honorarios que se generen
como consecuencia del asesoramiento que él pueda requerir, son a cargo del síndico. El artículo 55 prescribe la irrenunciabilidad del cargo. ¿Qué significa esto? Que el profesional o el estudio incluido en una de las listas que se refiere al artículo 53 no puede renunciar a las designaciones que le correspondan, salvo, ¿no es cierto?, que justifique una causa grave que impida su desempeño. Y la renuncia comprende la totalidad de las sindicaturas que el funcionario tuvo. Y esto es juzgado por la Cámara de Apelaciones con criterio restrictivo. El renunciante debe seguir en sus funciones hasta tanto la aceptación del cargo del reemplazante. ¿Qué significa esto? ¿A qué efectos la ley establece la irrenunciabilidad del cargo? Justamente para evitar las especulaciones respecto del síndico, es decir, si a mí me designan en un concurso en el cual yo advierto que la magnitud del mismo va a ser que no hay ni un bien, o que no hay nada para liquidar, que no hay nada en una quiebra, que no hay nada para liquidar, digo, esto va a ser, mis honorarios van a tener relación a esto y por eso renuncio, es decir, evita esa especulación. Y en el caso de que se renuncie alegando una causa grave que le impide, ¿no es cierto?, su desempeño, esa renuncia implica que también debe renunciar a todas las sindicaturas, ¿no es cierto?, en las cuales hubiera sido designado. El artículo 253 establece cuáles son las causales de remoción. Debemos de tener en cuenta que el régimen de responsabilidad que se le aplica a los síndicos no escapa del régimen común de responsabilidad, tanto civiles y penales, que se encuentran regulados en el derecho común. Ya habíamos visto con el fallo Amiano, ¿no es cierto?, que ante una falta grave por parte de los deberes que tenía el síndico, se inició una acción de responsabilidad al mismo. Es decir, que no escapa a lo que es las acciones comunes del derecho común. Sin perjuicio de ello, en la ley establece, ¿no es cierto?, cuáles son las causales de remoción, un régimen específico, ¿no es cierto?, para los síndicos, y cuáles son ciertas sanciones que se le pueden aplicar al mismo de manera específica por su labor como síndico. Son causa de remoción del síndico la negligencia, la falta grave, el mal desempeño en sus funciones. La remoción, la acción de remoción, le compete al juez, es decir, el juez es quien decide la remoción del síndico habiéndose configurado alguna de los supuestos que decíamos, ser una negligencia, falta grave o mal desempeño en su función. Con apelación ante la Cámara, es decir, la Cámara se apela, va a ir a Cámara para la decisión. Consentida o ejecutada esa remoción, el síndico debe cesar en sus funciones en todos los concursos que intervenga. La remoción del síndico implica indefectiblemente, y esto es importante, la inhabilitación para desempeñar en el cargo del síndico durante el término que establezca, ¿no es cierto?, en la resolución que ordena su remoción. Es decir, puede ser entre un plazo no inferior a 4 años y no superior a 10 años, que eso va a depender de la falta que haya cometido, y en la resolución que ordena su remoción se va a establecer, dependiendo de la falta cometida y de la gravedad de la misma, la cantidad de años por la cual queda inhabilitado para ser síndico. Pero esto es importante, de que la remoción implica por sí la inhabilitación para poder ejercer. A su vez, puede, y acá ya hay una discrecionalidad del juez de poder a esa inhabilitación sumarle, ¿no es cierto?, esta penalidad, ¿no es cierto?, puede importar una reducción para el síndico de un 30% y un 50% de los honorarios a regularse con el desempeño, salvo caso de dolo. En el caso de que hubiera, que se esté configurado de dolo, en ese caso esa reducción puede superar ese 50%. También, según las circunstancias, un apercibimiento o una multa hasta el equivalente a una remuneración mensual del juez de primera instancia del lugar en el cual se encuentra radicado el concurso. Indelegabilidad de sus funciones y actuación personal están en cierta forma unidas, ¿no es cierto? El artículo 253 establece que las atribuciones conferidas por esta ley a cada funcionario son indelegables, sin perjuicio del desempeño de los empleados que pudiese contratar el síndico para, ahora vamos a ver más adelante, que le da la posibilidad de poder contratar. Y actuación personal.
En el artículo 258 establece que el síndico debe actuar personalmente, esto es importante, y cuando se trate de estudios contables, deben indicar quién de los sujetos que conforman el estudio contable van a ser quienes asumen el deber de actuar personalmente. Esto es importante porque no pueden ser reemplazados salvo una causa justificada y esto tiene que estar autorizado por el juez. Es decir, que no puede, no es que el estudio contable indistintamente serán todos, sino que tienen que individualizarse quiénes son las personas dentro del estudio contable que van a actuar personalmente. Y esto tiene una implicancia respecto de la responsabilidad que asumen, porque en el caso del incumplimiento de alguna norma tienen una responsabilidad esos sujetos. La actuación personal se extiende aun cuando no deban cumplirse actos fuera de la jurisdicción. Sucede, por ejemplo, en el caso de quiebras, en las cuales hablamos de un sujeto que tenga únicamente asiento en la jurisdicción, por ejemplo, de Resistencia o en la jurisdicción de Corrientes. Pero también puede ser un sujeto que tenga asiento en distintas jurisdicciones, puede ser en Resistencia, Corrientes, en San Juan, en Entre Ríos, es decir, en distintas jurisdicciones. Y esto hace que, ustedes saben que con la declaración de la quiebra, el fuero de atracción, bueno, todavía no llegamos al estudio de la quiebra, pero cuando veamos la quiebra vamos a ver que ante la declaración de la quiebra, ¿no es cierto?, al ser un proceso universal, implica, ¿no es cierto?, el fuero de atracción de que trae todas las causas de origen patrimonial, pero por ahí puede haber cuestiones que han de tramitarse en una jurisdicción extraña, como por ejemplo, no sé, la información respecto de cuentas o respecto de algunas cuestiones que ha de darse en otra jurisdicción. Esta actuación personal, la ley establece que abarca inclusive en aquellos lugares en los cuales deban desempeñarse en otra jurisdicción. Salvo, y acá hace una excepción, ¿no es cierto?, en el caso de que no existiese fondos para el traslado y las estadías del síndico en otra jurisdicción, le da la posibilidad de requerir a un agente fiscal de esa jurisdicción mediante un exhorto que emita ese informe al cual se quiera acceder o ese trámite o esa cuestión al cual se pueda acceder. O también existe la posibilidad de que el síndico designe a un apoderado para que pueda realizar, ¿no es cierto?, esa cuestión, esa información, ese trámite o lo que requiriera hacer en otra jurisdicción, y los honorarios que se generen de ese apoderado sí van a ser a cargo del concurso, no a cargo del síndico, como es el caso del asesoramiento profesional, el asesoramiento profesional. Ahí hablábamos hasta ahora del funcionario que es el síndico, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver otros funcionarios del concurso. Otro de los funcionarios del concurso es el coadministrador, que se encuentra regulado en el artículo 259, que no es siempre designado, sino que en un caso en particular, que ahora vamos a ver, que es cuando se da, en el caso de la quiebra, la continuación de la explotación de la empresa, que no es que siempre se da, sino que se tiene que configurar los presupuestos para este supuesto. ¿Quiénes pueden ser coadministradores? La ley establece que son personas especializadas en la actividad a la que se dedica la empresa que se encuentra en concurso, o en quiebra, y graduados universitarios en administración de empresas. ¿Cuáles son las funciones que tiene este coadministrador? Es intervenir en la administración de la empresa quebrada junto con el síndico cuando se resuelve ante la quiebra de la misma la continuación de la explotación de la empresa, con las atribuciones específicas que el coadministrador, para el coadministrador, que son dispuestas por el juez. Es decir, en el caso de una quiebra en la cual se configura el supuesto y la posibilidad de la continuación de la explotación de la empresa, ya sea pedida por el síndico y dispuesta por el juez, ¿no es cierto?, se puede designar, no necesariamente debe hacerlo, pero sí puede designar un coadministrador que tenga en la cual se establezca atribuciones específicas que tienen que estar dadas al momento de la resolución que establece la continuación de la explotación de la empresa. Las causales de remoción del coadministrador son las mismas que para el síndico, es decir, se aplican esas mismas causales de remoción, que es la negligencia, falta grave, mal desempeño en sus funciones y el dolo. Enajenador. En algunos casos, en la liquidación de la quiebra, se puede solicitar que la enajenación de los bienes sea realizada a través de un enajenador. Ustedes saben que en la liquidación,
quien lleva la enajenación, la liquidación de los bienes es el síndico, pero en algunos casos se puede disponer ciertos enajenadores para que realicen eso siempre y cuando fuere más beneficioso, dependiendo del bien o dependiendo de la situación, ¿no es cierto?, que fuera más beneficioso para la venta de ese activo para poder hacerse justamente de la liquidez para poder cumplir con las obligaciones, la distribución de los bienes, la distribución, digamos. ¿Quiénes pueden ser? Pueden ser martilleros, a los cuales se les requiere que deben tener casa abierta, es decir, abierta al público, y se les requiere 6 años de antigüedad en la matrícula. En este caso dice, bueno, solo cobra comisión al comprador. Vamos a ver que en el caso de también que se haga a través de bancos comerciales de inversión o intermediarios, también la comisión, en el caso de la remuneración, solamente se le cobra la comisión al comprador y únicamente puede incluir los gastos que sean autorizados por el juez, ¿no es cierto? Solamente los gastos que están establecidos por la ley y solo aquellos los gastos previamente autorizados por el juez van a ser a cargo del concurso. El resto queda todo a cargo del enajenador. Y la función es enajenar los activos en la quiebra. Pueden ser activos determinados. Evaluador. En el caso de, vamos a ver, en el caso del concurso preventivo, vamos a ver que existe un periodo en el cual es un periodo de exclusividad, en el cual el deudor puede llegar a un acuerdo preventivo con sus acreedores. En el caso de que no se llegue a un acuerdo preventivo, hay un supuesto que está regulado en el artículo 48, que está dado exclusivamente para las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades en las cuales el Estado Nacional y provincial fuere parte, ¿no es cierto? En esos casos no se decreta la quiebra ante el no arribo del acuerdo por parte del deudor, sino que se abre una nueva vía que es denominada salvataje y que se encuentra regulada en el artículo 48, en el cual, ¿no es cierto?, en este nuevo periodo pueden ingresar terceros, ¿no es cierto?, a intentar arribar a un acuerdo con estos acreedores para evitar la quiebra. En estos casos, al ser sociedades, se debe hacer una evaluación de cuáles son las acciones y las cuotas representativas del capital a los efectos de luego determinar, ¿no es cierto?, el valor del mismo. En este caso, la función del evaluador puede estar a cargo de bancos de inversión, entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina y estudios de auditoría con más de 10 años de antigüedad. La remuneración que tengan la va a fijar el juez en la oportunidad que se regulen los honorarios, ¿no es cierto? Cuando se regulan los honorarios a todos los funcionarios, ya sea el síndico o a todos los que hayan participado, ¿no es cierto? Y las pautas se hacen en base a lo que efectivamente realizado sin consideración del monto de la evaluación. Es decir, que no se va a tener en cuenta el monto por el cual fue evaluada las acciones o las cuotas representativas del capital, sino lo que efectivamente fue realizado, es decir, en la efectiva venta. Otro de los funcionarios, ¿no es cierto?, del concurso, que es importante, es el comité de control. Vamos a ver que hay distintos comités de control a lo largo del concurso. Tenemos en el concurso preventivo y en el concurso preventivo, durante el concurso preventivo o una vez llegado al acuerdo y en el cumplimiento de aquel comité de control que tiene la función de controlar el cumplimiento de ese acuerdo arribado. Y el comité definitivo en la quiebra. En el caso del comité de control en el concurso preventivo, vamos a ver que al dictar la resolución de apertura se designa, ¿no es cierto?, un comité provisorio, y luego cuando se dicta la resolución de categorización de acreedores, se designa un nuevo comité también provisorio, recién con el acuerdo es que se establece el comité definitivo. En el caso de en el comité provisorio de control, en el acuerdo preventivo, ¿no es cierto?, debe estar conformado por 3 acreedores quirografarios de mayor monto y un representante de los trabajadores.
El nuevo comité, el que se realiza con posterioridad a la resolución de la categorización de acreedores, tiene que estar conformado por lo menos con un mínimo de un acreedor por categoría. Vamos a ver que en el concurso preventivo van a ver, se categoriza a los acreedores a los efectos de arribar a un acuerdo. Y en este caso va a requerir que por lo menos haya un acreedor por categoría. Las facultades y funciones que tiene este comité, ¿no es cierto?, es de información y consejo, información y consejo tanto al síndico como al juez como a los acreedores. Puede requerir información al síndico y al concursado, exigir la exhibición de libros y registros contables, proponer planes de custodia y conservación del patrimonio del concursado, puede solicitar audiencias al juez y puede contratar asesores profesionales que asistan a su tarea. Y esto, acá hago una diferencia, que en este caso puntual, los honorarios que generen estos asesores profesionales van a estar a cargo del concurso y no a cargo de este comité, ya que la ley entiende que en este caso, al estar conformado por acreedores, no es un órgano técnico como sí lo es la sindicatura, ¿no es cierto? Y puede también solicitar cuanta medida considere conveniente. Todo esto se encuentra regulado en el artículo 258. Luego tenemos el comité definitivo de control en el concurso preventivo, es decir, una vez ya homologado el acuerdo, que se encarga, ¿no es cierto?, de controlar el cumplimiento de ese acuerdo preventivo que ha sido homologado. En este caso, la designación se la hace el concursado cuando realiza, junto con la propuesta de acuerdo, ¿no es cierto?, se designa quién va a estar conformado, quiénes van a conformar ese comité definitivo de control del acuerdo. Está conformado por acreedores que representan la mayoría de capital y permanecen en los cargos los representantes de los trabajadores que habían sido designados, ¿no es cierto?, en el comité provisorio de control del concurso preventivo. Es decir, se mantienen en sus cargos esos representantes de los trabajadores. Es el órgano encargado de controlar el cumplimiento del acuerdo preventivo. Cuenta con las mismas facultades que el comité provisorio, es decir, requerir información al síndico, al concursado, le puede exigir la exhibición de libros, puede solicitar audiencia al juez, y además tiene la función, ¿no es cierto?, de informar a los acreedores y a los trabajadores de la concursada sobre la gestión que lleva adelante de control, ¿no es cierto?, con una periodicidad que va a estar indicada en el acuerdo y que no puede ser inferior a 4 meses. En el caso del el comité definitivo que está en la quiebra, ¿no es cierto?, en la quiebra, de control en la quiebra, es una vez finalizado el proceso de verificación de créditos en la quiebra, el síndico notifica por escrito quiénes son los acreedores que van a constituir ese comité de control. Va a estar representado por los acreedores que representen la mayoría de capital y, va a ser designado por los, está conformado por los acreedores que representan la mayoría del capital y como mínimo debe haber 3 acreedores. Es decir, está conformado por aquellos que representen la mayoría del capital. Es encargado de controlar la liquidación en la quiebra y puede proponer medidas, sugerir a quién debe designarse para la enajenación de los activos, en el caso de, por ejemplo, los devaluadores o los enajenadores, fundando, ¿no es cierto?, en que es mejor a los efectos de la quiebra, ¿no es cierto?, para la masa concursal, exigir información a los funcionarios del concurso, solicitar audiencia al juez, contratar asesores profesionales que asistan a su tarea. Estamos todavía en presencia de un órgano que no es profesionalizado, como sí lo es la sindicatura, y por tanto los honorarios de estos asesores también serán a cargo del concurso. Y acá sí le requiere que la información que debe prestar es mensual, no así como lo hacían en el caso del concurso, que era en un periodo de 4 meses. Acá solicita una información mensual tanto a los acreedores como a los trabajadores sobre la gestión. La remuneración, esto es un cargo que es una función remunerada. El comité provisorio definitivo del concurso debe estar prevista en el acuerdo. Habíamos dicho que en el caso del concurso preventivo teníamos 2 comités provisorios, que se daba uno con la apertura del concurso y otro con la
categorización de los acreedores y otra recién con el comité definitivo. En todos los casos, la remuneración de esto tiene que estar establecida en el acuerdo. Si no está prevista en el acuerdo, no tiene derecho a una remuneración a cargo del concurso. Podrá solicitar o podrá pactar una remuneración a cargo del resto bueno, es muy difícil que el resto de los acreedores le paguen, pero bueno, siempre va a estar pautada en el acuerdo. Si no está pautada en el acuerdo, no tiene derecho a remuneración alguna por parte del concurso. El comité en la quiebra, la fija el juez, no tiene relación, el monto de la remuneración no tiene relación ni proporcionalidad con el monto del activo liquidado, la retribución atinente a la naturaleza y extensión de sus funciones cumplidas y tiene un rango de gasto de conservación y justicia. Esto implica que es un crédito con privilegio, ¿no es cierto? Que al momento, cuando veamos la quiebra y veamos el modo de realizar esos bienes y la forma de cobro, vamos a ver que hay créditos que cobran antes que el resto, que son los créditos privilegiados. Este tiene un privilegio que tiene rango de privilegio de gasto de conservación y justicia, que son uno de los primeros en cobrar. Los asesores profesionales del comité habíamos dicho que la fija el juez y atendiendo al desempeño cumplido la labor realizada por cada uno de los asesores es a cargo del concurso, también tiene el rango de gasto de conservación y justicia, es decir, como crédito privilegiado, pero establece un tope. En su conjunto, si fuera más de un asesor, no tiene un tope que es la suma de los créditos verificados o admitidos, y tiene un piso, es decir, que como mínimo puede cobrar el sueldo de un secretario juzgado concursal. Y en el caso de los empleados, que es el último que nos toca estudiar, al síndico se le da la posibilidad, conforme al artículo 263, que pueda pedir al juez la autorización para contratar empleados en el número y por el tiempo que sea requerido para la eficaz y económica realización de sus tareas. Esto es importante porque tiene que estar establecido el tiempo, el porqué y el número de la cantidad de empleados que va a requerir. Y eso tiene que estar establecido. Y esos monumentos tienen que estar autorizados por el juez para que sean a cargo del concurso. Si no se encuentran autorizados, son a cargo del síndico. En este caso, lo que hay que tener presente es que sin perjuicio de los empleados que puedan contratar el síndico para la realización de las funciones, esto no deja de lado la actuación personal que tiene el síndico y la responsabilidad del mismo se mantiene sin perjuicio de los empleados que pueda contratar. No sé si tienen alguna pregunta, si se entendió. El Power se los voy a subir. Profe, ¿la aula va a subir o tiene algún drive o algo? ¿Cómo? Que si va a subir el Power que mostró al aula virtual o algún drive que tiene aparte. No, al aula, siempre al aula. No. Profe, sobre los temas de, creo que es la unidad 9, eso no vamos a ver, digamos, en clases, ¿Cómo? solo había material en el aula, digamos. Prevención de quiebra dio la doctora Meder la semana pasada. Porque nosotros tuvimos 2 clases nomás la semana pasada Y y sí, habíamos visto teoría de los concursos y cesación de pago nada más. y prevención de quiebra dio la doctora Meder. No, eso no llegamos a ver, profe, y incluso tomaron en el práctico, por eso preguntaba. Tuvimos 2 clases nomás. Y por eso el lunes dieron teoría de los concursos, cesación de pago y prevención de quiebra. Ah, bien. No, pasa que llegamos hasta cesación de pago nomás en la clase. Con la doctora Beatriz Meder. Sí, con ella, sí. No dieron acuerdo preventivo extrajudicial. No terminamos de ver eso.
Y tampoco lo de las entidades deportivas, como eso queda en el aula nomás, por eso. No, bueno, pero esas clases se dieron la semana pasada. Es su actividad, Bueno, está bien. industria económica, cooperativa y financiera. Después el otro, Bueno, si no tienen más preguntas, Profe, y otra cosa, el tema de la nota de parcial. ¿Eso cuándo se publica? ¿cómo? ¿Cuándo se publica la nota de los parciales? Eso ¿Se ve en el sitio? avisé al principio de la clase, un compañero preguntó, había un problema con la comisión 2. Entiendo que ya fue solucionado, así que esta semana seguramente se van a subir porque se estaba esperando se resuelva la comisión 2 para subir todas las notas juntas. Gracias. Bueno, bueno, entonces, si no hay más preguntas, me despido. Profe, Sí, disculpe, una compañera hizo una pregunta en el chat. Emolumento, ¿qué significa? Dice. honorarios. más o menos, a la gente está Gracias, el profe. centro de costo Mm, allá. También hay diagramación de los circuitos. Bueno, entonces doy por finalizada la clase y nos estaremos viendo ya con la última clase, creo que en junio, conmigo. Así que bueno, cualquier consulta, dejo habilitado el foro para que puedan preguntar durante esta semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego. Profe, una consulta. ¿Sí? Pa- ¿Hola? A la dirección de la empresa. Bueno, toma entrenamiento de recursos humanos conectados, toma ensayo de diferentes ¿Hola? sistemas y software. ¿Me escucha? Ahí te escucho, sí. Sí, no le preguntaba si para el estudio de esta parte de la teoría de los concursos y quiebra, o sea, tenemos que leernos, tener bien, digamos, todo lo que es la ley, digamos, todos los artículos, o solamente vamos a dar hasta una parte nomás. No entiendo tu pregunta, perdón. ¿Me podés O repetir? Porque no sea, sí, sí. Así como estudiamos, digamos, para la primera parte toda la ley general de sociedades, para esta parte es necesario también, o sea, leernos toda la ley de la teoría de los concursos, si quieres. Ahí estamos. sí. Ahora vamos a estudiar una ley bien diferente que la de 4522, vamos a estudiar toda la ley completa. Gracias, profe. Bueno, ¿no hay más preguntas? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Ese diseño. Instalación. A ver, en la primera no tengo nada. O sea, viste que el mío de esa etapa previa quedó así. Después, en el que no quedó sistematización, dejo métodos, o sea, involucra los métodos internacionales,
tengo muy metido en la cabeza las políticas contables con los elementos. Y es como que esto es antes de que empiece el proceso contable. Sí, sacarle, que me vas a volver una de mierda. Me encantó. No por lo vacío, decimos. Che, parece que no terminó la clase de derecho. Tipo, no, estoy escuchando más tipo susurrito. Sofi, ¿cómo hiciste para que te quede el traje ahí al costado? Ah, muy pero voy a chismosear. Porque a mí, o sea, yo tengo, pero yo tengo el OneDrive. Entonces, bueno, entonces arreglo con vos, Sofi, para mañana y el miércoles volvemos a su tema. Bueno, ok. No me dice descanso. Merecía un descanso. Bueno, el viernes sí voy a pedir un recreo para hacer el preguntero de derecho. Bueno, es a las 4:30. Igual, son 2 segundos, total, yo no le pienso mucho. Elijo. Espero que me dé la revisión. Sí, todos los viernes hacen tipo trabajos prácticos. Y yo hago para que me queden las preguntas. No tenés que estar matriculada en el aula, ¿no? No, de comercial y empresarial. No, es materia de cuarto. Bueno, eso. Sí, es comercial y concursal.